Buenas tardes, bienvenidos a otro espacio de Mi Momento Ellas. Les saluda Roxana Muñoz. Porque la prevención es importante y el cáncer no se detiene, Sagicor, compañía de seguros, les recuerda la importancia de realizarse sus exámenes periódicamente. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí hoy en un espacio muy especial con el doctor Everardo Gutiérrez, ginecólogo-oncólogo, que nos va a estar despejando dudas, contestando preguntas sobre el cáncer de mama. Queremos también obsequiarles a ustedes que están con nosotros el día de hoy una mamografía para que puedan pues realizarse su examen. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rosana? Muy bien, gracias. Bienvenido. Pues sí, estamos listas y ávidas y ávidos. También nos acompañan hombres hoy para hablar de este tema que nos incumbe pues a todos y que afecta a la familia de muchas maneras. Así que sé que hoy nos tiene una presentación. Va para allá. Voy a hacer una presentación aquí un poquito como general de todo lo que es el cáncer de mama y lo que tiene que ver con el diagnóstico y algunas estadísticas y demás. Y sí, pues cualquier preguntita durante la conferencia o Roxana, si me ayudas con eso, pues ahí podemos ir resolviendo a medida que vamos conversando, para hacerlo un poquito más interactivo. ¿Comienzo? Que sea lo más interactivo posible, sí, por favor. Es correcto. Y reiterando lo que acaba de decir el doctor, pueden hacer sus preguntas a través de Zoom o los que están en Facebook. Las estamos esperando aquí. Y las vamos a estar contestando pues a medida que se va desarrollando la charla. Perfecto. Y les invito también a poner atención porque vamos a hacer una pregunta sobre el contenido de la charla y de allí vamos a escoger pues la que primero conteste, una ganadora para que se lleve un certificado válido para hacerse una mamografía que la pueden hacer hasta el mes de diciembre. Listo. ¿Se ve la presentación? Ajá, sí. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de estas generalidades del cáncer de mama. Yo soy Everardo Gutiérrez Rodríguez, como les mencionó Rosana. Buenas noches, yo soy ginecólogo-oncólogo. Trabajo en el Panama Cancer Clinic, que está en el Panama Clinic, en el Instituto de la Salud Femenina, que estamos aquí en Punta Pacífica, el Instituto Oncológico Nacional. Entonces, este es un tema muy importante que ojalá tuviéramos presentes durante todo el año, todos los días, no tanto en el mes de la cinta rosada y demás, porque tiene un impacto grandísimo, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de salud. Y miren este anuncio aquí, esta portada del Time, que habla sobre el cáncer de mama, dedicada a ella. Y el tema aquí es que en los últimos años, a lo largo del mundo, han aumentado los casos, o sea, se dice que han aumentado los casos, sin embargo, han mejorado las estrategias de detección. Entonces, por eso es que estamos reportando más casos de cáncer de mama, y este es lo que me gusta de estas gráficas que habla de Europa, de Asia, de Américas, y habla un poquito de la incidencia y de la mortalidad. Y a pesar de que va aumentando, como ven aquí las gráficas, el número de casos, la mortalidad también ha disminuido. Y esto significa que estamos detectando algunos tumores en unas etapas mucho más tempranas, donde tenemos más opciones de tratamiento, a la vez que ha habido una mejor comprensión de la enfermedad y avances en la terapéutica, en la cirugía, en la quimioterapia. Y eso todo se está traduciendo como en una mejor supervivencia de nuestras pacientes. El cáncer de mama no solo ocurre en mujeres, ocurre en hombres también, es raro, es 1% de los tumores o de los cánceres de mama. Entonces, si ven en esta diapositiva, el cáncer de mama en cuanto a nuevos casos o incidencia es el segundo después del cáncer de pulmón, el primero en la mujer y también el primero en mortalidad
en la mujer. Nosotros vemos aquí en estas gráficas de PAI de incidencia y de mortalidad lo mismo. O sea, el cáncer de mama lleva la mayor incidencia y también tiene una mortalidad bastante importante en cuanto a cáncer en la mujer. Esto es lo mismo en América del Caribe y en Norteamérica. Aquí vemos los casos nuevos y esta es una proyección que se está haciendo aquí entre lo azul, que es el 2012, y la barra roja, que es el 2030. Entonces se proyecta un aumento en los casos nuevos a lo largo de los años y las muertes. Sin embargo, ustedes ven esta gráfica y les puse esta parte de acá abajo, que en esta proyección ellos estiman que para el año 2030 se presentarán más de 596.000 casos nuevos y más de 142.000 muertes. Sin embargo, estos son cifras de los países desarrollados, pero sin embargo cuando vemos en América Latina y el Caribe, entonces se duplicarán o se pronostica que se duplicarán estas estadísticas que les acabo de mencionar. Esto tiene que ver mucho con los factores socioeconómicos, con el acceso a la salud, con la conciencia de enfermedad y demás. Entonces en Panamá no estamos alejados de la estadística mundial, hay mucha incidencia de cáncer de mama, hay mucha mortalidad por cáncer de mama, sigue siendo, disculpen, sigue siendo la primera causa de cáncer en la mujer y la primera causa de mortalidad. Le sigue el cáncer del cuello uterino y después el cáncer del endometrio, cáncer de ovario, que es lo que vemos acá. El cáncer de mama, sin embargo, a pesar de la gran cantidad de nuevos casos de diagnóstico que se hacen, que es la barra azul, la mortalidad está como alrededor de un cuarto de las pacientes que se diagnostican. Eso tiene que ver mucho con lo que le comentaba inicialmente, que es con el diagnóstico temprano y con el tratamiento. Aquí ustedes ven incidencia, que son nuevos casos a lo largo del mundo. Mientras más intenso el color azul, mayor la incidencia de cáncer. Entonces, Panamá tenemos aquí 43.04 y estamos con una incidencia bastante alta cuando comparamos con el resto del mundo. Igual en mortalidad, estamos en 11.68, aquí se cumple lo mismo. Mientras más rojo, más intenso, mayor es el número de muertes. Entonces nosotros tenemos una mortalidad que anda entre el 11, como en el tercer lugar aquí más o menos, en cuanto al número de muertes por cáncer. Esto es más o menos lo mismo. Es un PAI que muestra la incidencia ya en Panamá de cáncer de mama con respecto a los otros cánceres. Esto es en mujeres y ven el número de casos de cáncer de mama es superior al resto de los cánceres, igual a mortalidad. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la incidencia por edad. Entonces nosotros estamos viendo que aproximadamente la media del diagnóstico se está haciendo a los 61 años. Es en este grupo que está entre los 45 y los 74 años de edad. Y la mayor parte de los casos se está dando aquí entre los 55 y los 64 años de edad. Igual, entonces la mortalidad, la media a la muerte por cáncer de mama se da a los 68 años de edad. Entonces, el diagnóstico pues se va incrementando a lo largo que va aumentando la edad de la mujer y de igual forma la mortalidad. Sin embargo, debo decir que el cáncer de mama que se diagnostica en etapas más tempranas son tumores un poco más agresivos y hay una mayor probabilidad de morir por cáncer de mama si es diagnosticada en mujeres jóvenes. En cuanto a la raza, aquí está la distribución en cuanto a la raza blanca y a la raza negra. Se puede decir, hay un diagnóstico de una enfermedad un poquito más temprana en las mujeres en raza blanca que en la raza negra, y también se ha visto como que en la raza negra se diagnostican más tumores un poco más agresivos, con etapas un poquito avanzadas. Y eso también tiene que ver mucho con factores socioeconómicos que vamos a hablar un poquito más adelante, y al acceso al sistema de salud
y otros como algunos factores ya inherentes a la misma raza, a patrones hereditarios y demás que pudiesen explicar entonces esto. Entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado, miren, la posibilidad de sobrevivir a un cáncer de mama es bastante alta, casi del 90%. Y aquí la importancia de estas campañas de prevención, de detección temprana y de tratamiento oportuno, porque hay muchas posibilidades de sobrevivir a un cáncer, principalmente al de mama. Hay, en general, si nosotros detectamos cáncer en etapas tempranas, donde los tumores están en el sitio de origen y son pequeños, tenemos muchas oportunidades de dar tratamientos y se abren abanicos amplios en cuanto a tratamientos quirúrgicos, radiación, quimioterapia, y a medida que van avanzando entonces las etapas, el tamaño y demás, también se va reduciendo el abanico de opciones terapéuticas y la posibilidad de respuesta a la misma también es menor. Entonces esto, para que ustedes vean más o menos el riesgo de desarrollar cáncer de mama en los siguientes 10 años. A medida que va aumentando la edad de los 20 hasta los 70 años, va aumentando la probabilidad de de desarrollar cáncer de mama, desde una muy remota, de un caso por cada 1.700 mujeres, hasta 1 en 26 mujeres en la edad de 70 años. Y el riesgo estimado a lo largo de la vida es de 1 en 8. Entonces hay que estar muy conscientes de esto, muy conscientes de su cuerpo, de sus mamas, y cada vez que se vea algo raro o sientan algo raro, acudir al médico. No solo cumple para las mamas, cumple para cualquier cosa, que es los puntos que nosotros hacemos bastante hincapié cuando abordamos pacientes acá en la consulta de ginecología general o ya para la asesoría sobre cáncer en pacientes de riesgo o en el tratamiento ya de pacientes con cáncer de mama. Entonces esto tiene varios factores. Aquí es un poquito, les estoy mostrando la parte genética de los pacientes. Esto tiene un origen pues en la mama, se puede originar en los ductos de las mamas, en los lóbulos de las mamas, y él cumple una serie de pasos. Desde las células normales van siguiendo algunos cambios en las mismas, se llaman hiperplasia, se producen errores en el crecimiento de dichas células, y estos errores a lo largo del tiempo producen lo que llamamos el cáncer, que son células que tienen un crecimiento que no está regularizado ni limitado, hacen un comportamiento bastante aberrante y eventualmente adquieren esa capacidad de infectar otras células, de tenderse a otras células y de migrar por el cuerpo. Entonces eso lo conocemos como el cáncer en sí. Entonces, obviamente, si nosotros logramos identificar lesiones, no solo cáncer, sino algunas lesiones que tienen riesgo de ir a un cáncer y tratarlas oportunamente, también podemos prevenir que se desarrolle cáncer en esas mujeres. Se fue. Un momento. Esto es más o menos para que vean, han oído pues hablar mucho también del cáncer, que los ganglios y estas cosas. Y el cáncer de mama tiene un patrón de diseminación a través de los ganglios. Entonces esto es la irrigación ganglionar que está en la mama, y esta diapositiva tiene alguna importancia también cuando hablemos un poquito más adelante por encima de las técnicas que tenemos ahora de diagnóstico para cáncer de mama. Con el ganglio centinela, antes nosotros hacíamos mastectomías que involucraba retirar toda la mama y retirar el grupo ganglionar axilar, y eso traía algunas complicaciones como el linfedema, se hinchaba el brazo, donde hacíamos esta cosa principalmente cuando dábamos radiación después de una cirugía tan extensa como esa. Y ahora podemos inyectar algunas soluciones que emiten radiación aquí a través del complejo areola-pezón, que migran hacia estos ganglios
y solo extraer los que emitan un cierto tipo o en la mayor radiación a través de una incisión pequeña, y no tenemos que realizar la disección de todos estos ganglios, la extracción de los mismos y someter entonces a un riesgo de que esa paciente haga esos linfedemas, y eso es unas complicaciones que son bastante difíciles de tratar. Otros requieren pues fisioterapia durante mucho tiempo y algunas veces quedan pues con ese brazo y las limitaciones funcionales casi que permanentes, ¿no? Entonces acá el tema es del tamizaje, y creo que cumple para casi todo en salud. Son los factores socioculturales y psicológicos. Las personas temen ir al médico. No solo, bueno, a nosotros o los oncólogos, que muchas veces solo por el nombre de oncólogos ya nos estigmatizan, como que ojalá nunca me toque ir allá. Y el tema es que nosotros no solamente nos enfocamos en el cáncer. O sea, creo que, por lo menos en mi práctica, yo trato de hablar mucho sobre prevención, sobre asesoría, y la idea es que no llegue nadie al cáncer. Es lograr hacer una detección temprana o las recomendaciones adecuadas para evitar que ocurran esas cosas. Y si ocurren, entonces una detección oportuna, tratamiento adecuado, y prevenir entonces mayores complicaciones o demás. Entonces ahí el tema con las mamas obviamente es el tema del pudor, están los temas de que la lactancia y demás, y la falta de conocimiento sobre el cuerpo, sobre las características propias de las glándulas mamarias y demás. Que esta es la importancia del autoexamen, por ejemplo, que hemos hablado bastante, o se ha hablado bastante en los últimos años. Entonces, en cáncer de mama hay unas aristas que hay que considerar, y hay factores que tienen que ver con el desarrollo del cáncer de mama. Hay factores genéticos, hay factores de riesgo que se pueden modificar y algunos que no se pueden modificar, que los tiene cada paciente. Y es el trabajo entonces de nosotros identificar en cada persona estas cosas para poder dar la asesoría y saber qué paciente está en riesgo y modificar así los esquemas de detección para cualquier entidad, no solamente hablando del cáncer de mama, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Hay un factor que es genético muy importante que probablemente ustedes hayan escuchado, y son las mutaciones, las más conocidas, pues la del BRCA, y hay otras mutaciones que se pueden heredar y que confieren un riesgo de cáncer de mama y de otros sitios. Hay un síndrome de cáncer de mama, confieren un riesgo de cáncer de ovario. Hay un riesgo menor de cáncer de endometrio cuando hay este tipo de mutaciones en estos genes que normalmente se dedican a la reparación celular. Entonces, la parte buena de esto es que estas mutaciones no son comunes. Estamos hablando de un 5 o un 10% de los cánceres de mama. Sin embargo, poseer una de estas mutaciones confiere un riesgo de hacer cáncer de mama por arriba del 60%, incluso de hacerlo en ambas mamas. Si recordarán esto, es por Angelina Jolie, quien se hizo la mastectomía, ovarios y demás, porque se hizo esta prueba de BRCA y resultó portadora del gen. Entonces, de la mutación, perdón. Entonces, creo que se volvió bastante un tema de mucha conversación, este tema de las mutaciones o de las pruebas genéticas, y hablar mucho del riesgo, ¿no? Esa fue la parte buena de este caso. La gente se volvió un poquito más consciente de la enfermedad. Entonces... Claro, doctor, me gustaría si se puede aprovechar para que nos cuente un poquito de ese tipo de operación, diríamos, o intervención preventiva aquí en Panamá. ¿Qué tan frecuente la ve usted y qué posible es hacérsela aquí?
nosotros estamos tratando de identificar adecuadamente a las pacientes que puedan tener mutaciones de BRCA. Hay algunos criterios y eso hay que hacer un árbol genealógico, ver si hay familiares que hayan tenido cáncer de mama, hombres con cáncer de mama, pacientes o familiares con cáncer de ovario. Entonces uno acumula toda esta información, además de algunos estudios que se hacen en el tumor, y uno puede saber si esa paciente es o no, o puede o no tener estas mutaciones de los BRCA. Y la importancia no solo es en el paciente. Obviamente, si es una paciente diagnosticada con cáncer de mama, nuestro trabajo no es solo enfocarnos en la mama enferma, sino hacer una cirugía a la otra mama, porque a lo largo de la vida, ustedes ven aquí en esta gráfica, CBC significa la mama contralateral. El riesgo de hacer un cáncer, un segundo cáncer, en la mama contraria está en el 80% cuando hay mutaciones del BRCA1. O sea que esta paciente, además del tratamiento para el cáncer que tenga en el momento, hay que hacer una mastectomía, quitar la mama del otro lado. Esta se puede retirar, se puede reconstruir, y entonces minimizamos esa posibilidad de hacer un cáncer en la otra mama. Esto es un poco complejo. Nosotros, es un tema, por ejemplo, que se ha hablado bastante en el Instituto Oncológico Nacional, pero hay algunas dificultades por el número de cupos quirúrgicos, el número de pacientes que... recordemos que un cupo quirúrgico para una paciente de profilaxis, por ejemplo, que no tiene cáncer, ocuparía un espacio para una paciente que en verdad tiene cáncer. Y estamos hablando del hospital de referencia en cáncer en Panamá, donde manejamos muchísimos pacientes. Se hace un poco complejo ese protocolo. Se ha estado trabajando con los directivos del hospital. A nivel privado sí es un poco más sencillo, pues, que no es tanto el volumen y es un poquito más fácil coordinar estas cosas, además de obtener pruebas del BRCA, ¿no? Pero en Panamá sí estamos trabajando según protocolos internacionales. ¿Sí? O sea que en el caso de que se pudiera hacer, se haría, pero en la consulta privada. O sea que a costo de la paciente. O sea que el costo de la paciente sería mayor lo que tendría que pagar. Por ahora sí. Por ahora sí. Exacto. Por ahora sí. Doctor, tengo aquí varias preguntas. No sé si quisiera contestar algunas ahora o seguir con la charla, usted me dice. Sí, tenemos aquí varias preguntas. Me gustaría hacerle algunas. ¿Le parece bien? Sí, son sobre, creo que las estoy leyendo. Hay 4. ¿Ah, sí? Sí, por favor, sí, sí. Si prefiere leerlas allí, contestarlas. Hay una pregunta que dice, después de realizar una mastectomía, ¿cuánto es el promedio de vida de una mujer después de realizar la operación? O sea, aquí el tema es el perfil, o sea, el tipo de cáncer. No todos se comportan igual. Y eso tiene que ver con el tipo de cáncer, con la expresión de algunos moléculas en el tumor que nos va a dar como la agresividad del mismo. Además, eso hay que establecer la etapa del mismo, que eso lo voy a mencionar un poco más al final de la conferencia. Entonces, cuando uno reúne esa información, igual la edad, que va con la segunda pregunta sobre el riesgo de mortalidad, o sea, mujeres antes de 40 años, la agresividad de los tumores es un poquito mayor, o sea, el pronóstico es un poco, no es el mismo, no es el mejor. Son tumores que usualmente se comportan un poquito más agresivos. ¿Hola? Que eso es en distintos tipos de cáncer, no solamente en el cáncer de mama, que la agresividad puede ser mayor a edad más temprana. Claro, hay algunos tumores que cuando aparecen más temprano tienen una mejor evolución, por ejemplo el ovario. El cáncer de ovario que aparece más temprano, por el tipo de tumor que predomina en ese grupo etario de edad, el pronóstico y el comportamiento es mucho mejor que los que aparecen un poquito a edades más avanzadas, vamos a decirlo así. Acá ocurre lo contrario.
son tumores que debutan más tempranos, que se asocian a las mutaciones que estamos conversando y que tienen un patrón un poco más agresivo. Entonces, esa es la importancia justo del tema, pues bueno, que se haga esta pregunta, porque es la importancia del tema de las mutaciones y de las pruebas genéticas. Y es donde entramos nosotros para la asesoría sobre esto, porque si detectamos en familia que hay cáncer y esos tumores tienen alguna asociación ya establecida por alguna mutación genética, entonces deberíamos realizar esos estudios. Y iba por ahí, pues anteriormente, cuando hablaba de esto, porque no solo la importancia es en la paciente, sino en la asesoría de los familiares cercanos de la persona con cáncer de mama, a quienes deberíamos hacer la prueba incluso para ver si son portadoras, y se modifica totalmente los programas de detección. Entonces ya no sería una mamografía desde los 40 o 50 de acuerdo al protocolo, sino tendríamos que iniciar la detección mucho más temprano, usando resonancia magnética, atención a síntomas. Entonces se modifica totalmente, incluso considerar la mastectomía profiláctica a unas edades tempranas, porque sabemos que eventualmente esa niña, si lo detectamos en una niña, por ejemplo, hija de una paciente con cáncer de mama, que porta esta mutación, sabemos que esa paciente vamos a tener que hacer una cirugía en ambas mamas eventualmente, ¿no? Entonces tienen una importancia significativa estas pruebas. Y pues principalmente por lo que pregunta Dorina Atencio, ¿no? Por la mortalidad entre los 30 y los 40. Las pruebas genéticas las hacemos acá. Hay varios laboratorios que las hacen. Algunos las envían afuera, pero se toma la muestra acá en Panamá. Okay. Entonces seguimos. A ver. Esto que está acá, pues más o menos son los criterios, ya esto es un poquito más científico, pero es lo que les mencionaba para saber a qué personas hacerle las pruebas de mutaciones. Entonces, cáncer de mama en aparición temprana, que la misma persona tenga un cáncer de mama y ovario, que haya 2 o más cáncer de mama en la familia, uno de los cuales aparezca en menores de 50 años o que aparezca en ambas mamas, que haya un cáncer de edad a una edad menor de 50 años o bilateral, más un cáncer de ovario, y así vamos, ¿no? Un hombre con cáncer de mama. Todos estos son criterios que uno establece con la historia clínica, conversando con la paciente en la consulta, y uno puede decir, bueno, este es un caso que probablemente se asocia a una mutación genética y vamos a hacer esto y vamos a hacer entonces la asesoría y conversar con todos los familiares, ¿no? Entonces esa es la parte como genética del cáncer. Hay factores de riesgo entonces que les conversaba, que no se pueden modificar, que ya son inherentes a cada persona, y algunos factores que se pueden modificar, que es donde entramos nosotros y ustedes. Entonces, los factores que no podemos modificar son la menarquia, la menopausia. Esto es la edad a la cual se desarrolla, donde ocurre la primera menstruación, y la menopausia, donde ocurre la última menstruación. Mientras más largo es ese periodo, es decir, se desarrolló muy temprano o ocurrió una menopausia muy tarde, ahí hay una exposición mayor a hormonas como el estrógeno, y eso aumentaría entonces el riesgo del cáncer de mama. Acá tenemos entonces lo que acabamos de conversar, que son los familiares con cáncer de mama o las personas que tienen una mutación en genes que puedan causar cáncer de mama o síndromes que desarrollen cáncer en varios sitios. La densidad de la mama en la mamografía, esto creo que tengo una diapositiva más adelante, y las mamas densas, cuando se hace mamografía, dificultan la evaluación de la misma, y las lesiones se pueden ocultar o no se pueden identificar adecuadamente.
Entonces, mujeres con mamas densas es un poco más difícil encontrar cáncer y eso les confiere, en teoría, pues un riesgo mayor de hacer cáncer. Los factores de riesgo modificables entonces son la terapia de reemplazo hormonal, el alcohol y el tabaquismo y la obesidad en mujeres en menopausia. El tema aquí de la terapia de reemplazo hormonal, que es un tema de amplio debate, cuando se usan hormonas sin oposición, o sea, el estrógeno solito, que usualmente lo usamos en mujeres que tienen síntomas por menopausia, resequedad vaginal, depresión, ansiedad, insomnio, cambios en el humor, los calores y demás. Cuando se usa más de 3 años, aumenta el riesgo del cáncer de mama. Entonces, lo que se recomienda es no pasar de 3 años o usarlos el menor tiempo posible. Muchos de esos síntomas son autolimitados y no es necesario dar tratamiento. Algunos son muy leves. Entonces, lo usamos el menor tiempo posible para mejorar esos síntomas, se retiran y se regresa una vez suspendido al riesgo normal como tiene cualquier otra persona. El alcohol y tabaquismo, obviamente, eso es dañino para todo el cuerpo por las toxinas y todo lo que produce en el cuerpo, y la obesidad del tema de la producción de estrógeno en la grasa. Entonces, la obesidad tiene el tema de riesgo para cáncer de mama, riesgo para cáncer de endometrio y otros sitios, ¿no? Por la producción de estas hormonas en ese tejido graso por allí. El parto, la lactancia materna tiene mucho que ver con la protección para cáncer de mama. Entonces, mujeres que no han tenido hijos, que no han ofrecido lactancia, están en riesgo para cáncer de mama. Igual las que se embarazan muy tarde, después de los 35 años, tienen un riesgo entonces elevado para el cáncer de mama. Entonces ya los de acá serían los factores de riesgo que mencioné previamente, que no son modificables. Entonces nosotros podemos actuar aquí, nosotros podemos actuar en esto para disminuir el riesgo del cáncer de mama. Esto es como un resumen de factores de riesgo en general, que es lo que hemos hablado. Las mutaciones de genes como BRCA, los familiares que tengan cáncer de mama, la edad, a edades más avanzadas, pues aumenta el riesgo, la edad de la primera menstruación, del primer parto, la edad de la menopausia, mayor de 55 años, son factores de riesgo para realizar el cáncer de mama. El uso de anticonceptivos orales tiene que ver mucho con cuáles o qué compuestos se está usando. Y esto aumenta un poquito en algunos estudios, en otros estudios no se ha visto una modificación del riesgo. Entonces, aquí también es importante la asesoría de riesgos antes de usar un anticonceptivo. Yo, cuando vienen acá preguntando sobre anticonceptivos, trato de no enviarlos de la primera consulta. Primero me gusta hacer una evaluación, ver algunos exámenes de laboratorio, cómo está el hígado, cómo está el resto del cuerpo. Evalúo riesgos, porque no solamente está esto, sino el la trombosis venosa profunda y estas cosas asociadas a los anticonceptivos. Además de que no todas las moléculas o todos los anticonceptivos actúan igual. Entonces es importante, por esta parte y otras cosas asociadas a las hormonas, la asesoría por un médico que conozca el tema, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, que eso es lo que acabamos de ver previamente. El uso de alcohol, cuando es más de 2 a 5 tragos por día, pues se asocia a un aumento del riesgo. La densidad en la mamografía, cuando son mamas muy densas, por lo que acabo de comentar, el riesgo va entre 1.8 y 6 veces de realizar cáncer de mama. Igual la densidad ósea. Mayor densidad ósea se asocia también con mayor estrógeno, y el estrógeno entonces es lo que podría causar esa exposición de estrógeno el cáncer de mama.
se protegen al cáncer de mama, entonces, la paridad alta, realizar ejercicios, mujeres que les han quitado los ovarios, y el índice de masa corporal normal o menor. O sea, la obesidad es factor de riesgo. Eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Y eso tiene importancia también en las mujeres que ya hicieron un cáncer y que le estamos dando el seguimiento, y esto es para prevenir incluso recurrencias y demás. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Tenemos varias preguntas también, Entonces, doctor. ¿sí? A ver. ¿Las puede ver usted ahí o se las leo? Como usted guste. No sé por qué no me sale la barra A de ver, preguntas. dice, alguien nos pregunta por qué están aumentando los casos de cáncer de mama en población menor de 35 años. No es que aumenten en general los casos, se están detectando más. Los casos están, pero como estamos ampliando se está mejorando el acceso a las pruebas de detección, se detectan más. Entonces, no es tanto que estén aumentando los casos de cáncer, ¿no? Tengo otra pregunta aquí de una de las miembros de la audiencia que pregunta si en el caso de ella, que tiene 36 años y tiene familiares de segundo y tercer grado con cáncer de mama y de próstata, ¿debería considerar hacerse examen genético o empezar a hacer la mamografía antes de los 40? ¿O agregaría yo el ultrasonido, que también nos ha estado comentando usted que sería para mujeres más jóvenes una prueba más adecuada? Importante ahí es que sean los familiares de primer grado de consanguinidad, no tan Primer grado. alejados. Ok. Pero sí se ve como que hay un patrón de cáncer importante en la familia. Entonces, lo más importante allí es reunirse con el médico y ver exactamente qué cáncer son, quiénes son, cuál es la relación, y ya considerar si sería bueno realizar alguna prueba genética y obviamente partir del examen físico actual, ¿no? De la persona, ¿no? Y se establece entonces un protocolo de tamizaje o de controles. Ok. Bien. ¿Sí? Sí. Ahí preguntan una sobre quistes de agua ya operados. Entonces, Ujú. los quistes no tienen riesgo de cáncer cuando son quistes, bolitas con agua. Ella dice que ahora aparecen como una masa y le duelen, si es cáncer. El cáncer usualmente no duele, y si tuvo antecedentes de quiste, probablemente se trate de lo mismo. Entonces, aquí lo importante es evaluar esas masas a que ella refiere, que puede ser por quistes o puede ser en verdad tumores sólidos o blandos. Evaluar las características por imagen, el riesgo, si es necesario, entonces hacer una biopsia de la lesión para determinar de qué se trata, y si molestan, porque hay dolor, entiendo, entonces hacer una extracción de la lesión, si no es nada, si no es un cáncer. Ajá. Doctor, aquí tenemos una paciente con cáncer que pregunta si le hicieron solamente la biopsia, tuvo radioterapia y su cáncer estaba en etapa 2 in situ. Ella tiene temor de que regrese porque no le sacaron los ganglios y tampoco tuvo quimio. Yo sé que cada caso es particular y especial, pero si por favor puede hacerle algún comentario a esta paciente. Es difícil, ahora que habría que, porque es un in situ, ¿no? Son lesiones que tienen riesgo de invasión. Entonces el tratamiento es distinto. Hay que ver exactamente el caso, los resultados de la cirugía y obviamente la evaluación. No, o sea, ella necesita seguir con sus controles con el médico que la está tratando o con un oncólogo para detectar otro tipo de lesiones, ¿no? Así que creo que la mejor recomendación sería pegarse o continuar con los controles médicos como están estipulados.
Bien, doctor. Entonces, seguimos. ¿Cuál es la Sí, por prevención? favor. Hay estrategias entonces de prevención primaria, que son los que se enfocan en eliminar los factores de riesgo que hemos hablado. La secundaria entonces sería ya cuando estamos tratando de detectar las lesiones en etapas tempranas y ofrecer entonces un tratamiento, y ya cuando está establecida la enfermedad, entonces la terciaria, que busca disminuir las complicaciones por la misma. Entonces hemos hablado un poquito de factores de riesgo y demás, que estos se dan en pacientes o en personas que no están enfermas. Las estrategias, entonces se enfocan en modificar los factores de riesgo que hemos hablado anteriormente. Pues sabemos que algunos, como esto, que tienen que ver con los ciclos hormonales, o la edad o la genética, no los podemos modificar, pues los hijos ya depende de cada persona. Pero sí podemos modificar el tema del alcohol, el tabaquismo, la obesidad, y podemos asesorar a los pacientes sobre el uso de hormonas, si son necesarios usar anticonceptivos, si es necesario utilizar la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres en menopausia. Entonces, todo viene o se resume en individualizar cada caso, o sea, que cada persona es distinta. Eso hay que comprenderlo y hay que reconocerlo. No todo el mundo se puede tratar o se le puede hacer una recomendación por igual, generalizada, porque cada quien es distinto. Entonces hay que saber agarrar a cada individuo, extraer de ahí la información más importante y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para evitar entonces la aparición de esta enfermedad o detectarla muy temprano. Y vuelvo al inicio, mientras más temprano, un abanico de muchas opciones terapéuticas, mucho mayor riesgo de sobrevivir a esta enfermedad. Y también menor riesgo de cirugías extensas que causen deformidad o molestia. Entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado, hay un gran porcentaje de pacientes con cáncer de mama en los cuales no se identificaron riesgo alguno. Las estrategias, entonces, bueno, esto creo que lo comentamos, ¿no? Las estrategias, entonces, de diagnóstico temprano intentan detectar cuando el cáncer está en su etapa más temprana. Entonces ahí volvemos a lo que acabo de mencionar, mejoramos las probabilidades de curación, de sobrevivir al cáncer, de que la terapia que se le ofrezca tenga éxito, incluso preservar la glándula mamaria. O sea, ya no es necesario, como antes, cáncer de mama, mastectomía, no. Ahora hay otras formas de tratar el cáncer donde podemos preservar la glándula mamaria. Podemos hacer técnicas de preservación donde se extrae el tumor, unos márgenes de seguridad, el ganglio centinela, que ahorita se los comento, radiación y con o sin quimio, dependiendo del perfil o del riesgo que tengan los pacientes. Autoexamen de mama es una forma de conocer el cuerpo, de identificar algunas anomalías y de buscar asesoría médica. Él por sí no disminuye la mortalidad por cáncer de mama como sí lo puede hacer la mamografía, que detecta lesiones un poco más pequeñas. Entonces hay formas de hacerla. Lo principal es ver, es palpar y saber cómo hacerlo. La palpación siempre se debe hacer contra el pectoral, contra el pecho. O sea, la mama no se puede agarrar como en el aire, o sea, el mismo tejido. Si agarras la mama de esa forma, vas a sentir miles de irregularidades que puedes pensar que son anormales. Y es normal, es consistencia mamaria normal. Entonces uno la presiona contra la parrilla costal, contra el esternón, y ahí se hace entonces la palpación. ¿Qué se puede hacer de esta forma, no? Por cuadrante, como lo hacemos nosotros. Entonces uno desliza las manos, perdón, desliza los dedos sobre la mama, haciendo presión profunda sobre el esternón, sobre el tórax,
y entonces identificar si hay algunas irregularidades, si hay nódulos allí, si hay algo que duele o demás, ¿no? Se puede hacer en forma circular también, de externo a interno, sentido horario o antihorario, como más se sienta cómoda. La cosa es que lo hagan de la misma forma, siempre para que se acostumbren a las características de la mama. Y importante hacer la presión en la mama hacia el pezón. Así uno se da cuenta si hay secreciones anormales a través de los mismos, como sangre, flujo verde, leche, demás, que pueda ocurrir en algunas patologías benignas de la mama que las causan y algunas que ya pudiese ser un cáncer, ¿no? Entonces se hace de afuera hacia el pezón la presión, a ver si hay algo de flujo. Lo mismo se repite entonces acostada. Se puede hacer también cuando las mamas son muy grandes, se puede utilizar ir hacia un lado o girar hacia el otro lado, siempre buscando que las mamas caigan sobre el hueso, para entonces presionar sobre la mama. No tocarla nunca, como les digo, la mama, el mismo tejido mamario como tal. Siempre contra una superficie rígida. Entonces, esto no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero sí es algo que recomiendo para que cada paciente conozca su cuerpo y cualquier anomalía, entonces nos pueda comentar a nosotros para entonces hacer el examen físico y para iniciar estudios, los que sean necesarios. Y esto es bastante conocido, yo creo que esta foto o similares, que son los signos que nos permiten sospechar de que hay un cáncer. Entonces, hay endurecimiento de la mama, hay hendiduras, puede haber erosión en la piel de la mama, áreas donde hay enrojecimiento o que arde la misma, las secreciones a través de la misma, que sea sangre o algún otro tipo de secreción, que veamos como huecos o la piel de naranja en la mama, algunas protuberancias en la misma, unos vasos que están crecientes, que el pezón se retraiga. Esto, ojo, hay mujeres que tienen retracción del pezón y toda la vida lo han tenido así, pero si se produce de nuevo, entonces hay que prestarle atención. Asimetría también. Ninguna mujer tiene las mamas perfectamente simétricas. Siempre hay una un poco más grande que la otra y demás, pero si eso cambia a lo largo de la vida y se ponen visiblemente o se nota que hay algo diferente que no estaba antes, deben acudir al médico. La piel de naranja o que haya un bulto interno, que se toquen y se sientan una bolita ahí. Entonces, todas esas cosas deben hacer que la mujer busque atención médica para que nosotros entonces iniciemos el estudio de estas cosas. El examen del médico es bastante similar. Nosotros lo hacemos en una posición de pie, idealmente la paciente de pie, y la vista debe estar a nivel de las mamas, más o menos. Yo recuerdo eso me lo decían mucho mis profesores allá en Colombia, porque hay tumores que se alojan en el surco acá, inframamario, y que algunas veces pasan por desapercibidos incluso por la misma mujer, porque cuando las mamas son grandes y esto se hace pronunciado, si uno no sube la mama, no ve lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y hay tumores que se originan en ese sitio. Entonces, importante la visualización, la palpación aquí de la axila. Uno pide que se haga cierta fuerza en el pectoral, en el pecho, para permitir entonces como con una garra entrar a la axila y tocar si hay alguna anomalía a ese nivel. Entonces, el resto ya se examina por cuadrantes o en alguna de las formas que les he mencionado anteriormente. Nosotros lo hacemos usualmente por cuadrantes y de esta misma forma se describen la localización de las lesiones por cuadrantes o como el reloj. Y nosotros repetimos lo mismo en una posición de acostado para detección entonces de anomalías en la mano. Doctora, ahí quería aprovechar para ver si pueda resolver una duda
de una de las doctoras que nos está escuchando, que pregunta qué es la densidad de la mama. A veces damos por sentado que es un término común, pero realmente pues no siempre lo es. El tejido, la proporción del tejido mamario. Entonces, mientras más jóvenes, usualmente las mamas son más densas. Y también se asocian al estrógeno. Cuando hay más estrógeno, las mamas se encuentran más densas, como más consistentes, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con eso? Creo que yo tengo una foto ahorita, después de esta o más adelante, donde se ve las densidades de la mama y el impacto que tiene en la detección. Creo que, no sé si es la que sigue, pero ya vuelvo a eso, ¿no? Doctor, y tiene que ver con lo que llamamos pechos grandes. Puede ser una duda. Las mamás grandes pueden tener el tema ese de la densidad también. Entonces es un poquito más difícil el diagnóstico de lesiones, principalmente las lesiones más pequeñas, ¿no? Entonces hay que hacer otras técnicas, otras proyecciones, por ejemplo, de la mamografía. Hay otras técnicas como la tomosíntesis, que es casi como hacer una tomografía de la mama, un CAT, pero de la mama más o menos, que permite entonces caracterizar otro tipo de lesiones. Tenemos el ultrasonido, que también permite una adecuada valoración de la mama en mujeres con mamas densas. Entonces, en mujeres en edades jóvenes, por ejemplo, con lesiones, como algunas de las preguntas que hicieron de los quistes y eso. Cuando salen en mujeres jóvenes que tienen mamas densas, el ultrasonido es bueno en esas pacientes porque permite entonces caracterizar mejor esas lesiones, identificarlas, y entonces ya uno puede establecer el riesgo y decir, no, mira, esto es un quiste, es un fibroadenoma, que son lesiones benignas, no te tienes que preocupar. Si es pequeñito y no molesta, se quedan ahí. Si ya es algo que molesta, los retiramos. Entonces, los estudios también uno tiene que saber cómo escogerlos en cuanto a las características de cada paciente, volvemos, y al grupo de edad. Esta diapositiva, de hecho, que les tengo acá, habla sobre la mamografía, y les puse aquí un poquito de información sobre la edad en la cual se recomienda hacerlas. Creo que esto es algo que siempre preguntan, ¿no? Que si los 40, que los 45, que no sé qué. Cada vez la información va un poquito de edades más avanzada. Recuerden que estos son los grupos en los cuales se diagnostica la mayor u ocurre la mayor cantidad de cáncer de mama. Son grupos donde nos encontramos menos mamas densas también, donde la mamografía tiene mejor comportamiento. Entonces, las recomendaciones ahorita van 50 años hasta los 69 años, en algunos casos anual, otros bianuales. En nuestros medios y aquí en Panamá, la recomendación sigue siendo desde los 40 hasta que se actualice la información. Hay incluso países, tengo pacientes de otros países cercanos al nuestro, donde los protocolos inician desde los 35 años. Creo que tuve una de otro país cercano a nosotros. Entonces, cada país debe hacer sus protocolos de salud, pero hay mucha información al respecto de esto, ¿no? Hay una pregunta sobre cáncer de mama y fertilidad. Sí. Esta pregunta es bastante interesante. Nosotros en oncología muchas veces pecamos en no asesorar sobre preservación de fertilidad. Y como hemos hablado, como en este cáncer y en otros, se hacen diagnósticos en etapas tempranas, en edades fértiles, en mujeres jóvenes. Entonces, existen algunas formas de preservar la fertilidad. El tema acá está con la quimioterapia. Algunas quimioterapias pueden hacer falla ovárica. Se apagan los ovarios, se acabó la función de los ovarios y no hay embarazo. Entonces nosotros podemos asesorar a las pacientes, ahí nos apoyamos mucho de los grupos de
de fertilidad, los colegas que se dedican a eso, que hay varios centros muy buenos acá en Panamá. Entonces se pueden preservar óvulos, por ejemplo, se pueden congelar óvulos, se pueden congelar embriones. Hay unas técnicas ahorita que están en estudios de preservación de la corteza del ovario, que se puede congelar también y más adelante utilizar ese contenido para un embarazo. Entonces, es muy importante, y esto creo que tengo como una gráfica más adelante, es la importancia de los grupos o del enfoque multidisciplinario en la atención del cáncer. Nosotros en el grupo donde estoy, el Panama Cancer Clinic, tratamos de hacer un grupo con especialistas de todas las ramas en cáncer y tratamos de manejarlo desde todo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del cirujano, del oncólogo que va a dar la quimioterapia, del radiooncólogo, del cirujano plástico que va a hacer la reconstrucción. Entonces se discute cada caso y se hace un protocolo de tratamiento casi desde el día 1 para que ya la paciente sepa todo lo que va a pasar y todas las alternativas que tiene para tratar su enfermedad y esos factores que se derivan como la fertilidad, ¿no?, en mujeres jóvenes. Entonces, la mamografía, volviendo acá, se reporta como un BIRATS, y eso tiene unos números que siempre nos preguntan acá, pues, ¿y eso qué significa? El 0, el 1, el 2. Entonces hay unos grupos que la probabilidad de que los hallazgos sean benignos, es decir, que no es cáncer, es alta. El 0 son los que no se pueden evaluar, o sea, no se puede concluir. Y esto ocurre mucho cuando hacemos mamografías en pacientes con mamas muy densas. Entonces ellos recomiendan, siempre sale del radiólogo, y es lo que uno debería hacer, es complementar el estudio con otro estudio, como el ultrasonido u otro estudio, una tomosíntesis y otras cosas que nos ayuden entonces a concluir una de estas categorías. Las lesiones que están, o los BIRATS, o que van de aquí en adelante, requieren estudios del tumor. O sea, ya esto tiene una posibilidad de que esa lesión sea un cáncer. Entonces, estas son las pacientes en las que usualmente realizamos estudios adicionales y terminamos realizando una biopsia de las lesiones, ya para saber de qué se trata. Si es una lesión benigna, bien, no pasó nada, se retira, se observa, pero ya si es un cáncer, ahí inicia entonces el tratamiento para el mismo. Entonces hablamos de mamografía, este es del ultrasonido, esto es lo mismo más o menos. Este es el reporte de BIRATS del ultrasonido, que es el comportamiento, o la conclusión es igual que la que comenzamos anteriormente sobre la mamografía. Y estas son estrategias de tamizaje en pacientes con riesgo promedio en diversas asociaciones a nivel del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, la American Cancer Society, NSCN, que usamos mucho estas guías nosotros. Entonces ustedes ven cómo varían las recomendaciones, ¿no? Algunos dicen cada 2 años desde los 50, anual desde los 50, anual comenzando a los 40, anual comenzando a los 40, cada 2 años desde los 50 años. Entonces esto hay que conversarlo mucho con cada paciente también para saber exactamente qué quiere, cuáles son sus preocupaciones, evaluar la información previa, todo lo que trae, que se ha hecho a lo largo de la vida, los hallazgos actuales. Entonces uno podría entonces hacer una recomendación exacta sobre los protocolos de tamizaje o de detección temprana que tenemos, ¿no? Y esto es la modificación que se hace si hay riesgo. Si ustedes ven, por ejemplo, mutaciones de BRCA, tenemos a la paciente, sabemos que hay una mutación. Ya el examen no se hará anual, el examen de mama, sino cada 6 meses. Puede iniciar tan temprano como a los 25 años. Se usa resonancia magnética y se debe ofrecer
cirugía de reducción de riesgo como la mastectomía y quitar los ovarios porque también, y las trompas, porque también hay un riesgo allí de producir cáncer de ovario en pacientes con mutaciones del BRCA. Igual si se identifica riesgo por otras cosas, que hayan recibido radiación, las pacientes que tienen una hiperplasia con atípica, u otras lesiones proliferativas que tienen riesgo de ir a cáncer, se modifica también el protocolo de seguimiento o detección de las pacientes y se establecen algunas terapias para prevenir la aparición de cáncer, como la cirugía o el uso de medicamentos como el tamoxifeno. Y esto es lo de la densidad que preguntaban en la mamografía. Si ustedes ven aquí, va desde una mama menos densa hasta la más densa. Y es este tejido que está aquí, que se ve blanco. Y así mismo, de ese color, se ven las lesiones por cáncer. Entonces, obviamente, la probabilidad de que yo encuentre una anomalía en esta mama es mucho más baja que la encuentre yo en una mama como esta, donde yo puedo fácilmente identificar un disco, un óvalo o una bolita aquí de color blanco con espículas, con microcalcificaciones y demás que me puedan hacer sospechar de un cáncer de mama. Creo que con esta sí se entiende, pues y se responde un poquito a la pregunta, ¿no? Sí. Y entonces, generalmente, pues, a mayor edad, menor densidad de la mama. Exactamente, menor densidad. Entonces, por eso es que funciona mejor la mamografía a edades un poquito más avanzadas, ¿no? Y no funciona en una mujer muy joven. Esto que está aquí es el tema de las biopsias de la mama. Nosotros la hacemos usualmente guiada por ultrasonido, o también se puede hacer guiadas por mamografías. Aquí está una, por ejemplo, guiada por ultrasonido, y ese es un procedimiento que es de oficina. Se hace con anestesia local, se inserta una aguja, es casi como una pistola más o menos, que recoge fragmentos de la lesión. Se identifica esto y uno guía la aguja. No sé si en esta se ve este cilindro que está aquí, es la aguja, este es por ultrasonido. Y esto que está acá es la lesión. Entonces uno trata de colocarla en la lesión y eso extrae fragmentos como este, que se envían al patólogo, él lo analiza y entonces nos dice si es un cáncer y las características de ese cáncer. Una vez diagnosticado el cáncer y según síntomas de la paciente, uno puede ordenar estudios adicionales como las radiografías, las tomografías, ultrasonidos, una resonancia, el centelleo óseo. Todo esto ya cuando se sospecha que puede haber una enfermedad avanzada que ha hecho implantes en otros lados del cuerpo. Okay. Y esto es lo que yo comentaba anteriormente, pues esto ya es un poquito más fino, pero son los detalles dentro del tumor, lo que reporta el patólogo por inmunohistoquímica, que nos da el perfil o el nombre completo de la enfermedad y la agresividad de las mismas, la expresión de estas moléculas. Esto nos permite también saber a qué tumores les voy a dar un tipo de terapia, a qué tumores les voy a dar una quimioterapia de otro tipo. Entonces permite individualizar a las pacientes por riesgo y nos permite escoger una terapia, la terapia después de la cirugía, la terapia adicional. Incluso con la biopsia, algunos tumores, principalmente algunos que no expresan o que se comportan un poquito más agresivos, los HER negativos o tumores grandes, uno puede darle quimioterapia antes de la cirugía. Eso reduce el tumor y nos permite una cirugía que preserve la mama, nos mejora los resultados oncológicos a su vez. Entonces el tratamiento pues es bastante, tiene que ver con la cirugía, tiene que ver mucho con cada paciente, individualizado cada caso, como hemos venido diciendo de forma recurrente. Esto es un score para determinar qué pacientes tienen riesgo de recurrencia y a quienes hay que darle quimioterapia.
después del diagnóstico de un cáncer de mama. Entonces el tratamiento se basa en la enfermedad local y la probabilidad de enfermedad sistémica en otros sitios. Entonces está basada localmente en la cirugía, que se puede hacer radical o una cirugía conservadora, una cirugía que incluya el vaciamiento de los ganglios de la axila o solamente el ganglio centinela que les mencioné al inicio, la radiación después de una cirugía y la quimioterapia también después de la cirugía, dar hormonas para minimizar el riesgo de recuperar, u otros tratamientos que están saliendo ahora enfocados en algunos blancos moleculares. Entonces teníamos antes esto, la mastectomía total. Ahora podemos ofrecer a los pacientes una posibilidad de preservar la mama retirando el cuadrante o el tumor más un margen de seguridad y hacer la disección o la extracción solo de los ganglios centinela, los ganglios que marcan radiación con esta técnica de inyección de una sustancia que emita radiación. Entonces ya no tengo que quitar todo esto, sino solamente la bolita que me marcó con radiación. Entonces, con toda esa información de la cirugía, del tamaño, de la lesión, al momento del examen y demás, si hay ganglios o no, si hay metástasis o no, uno puede establecer la etapa y ahí entonces uno habla de pronósticos y demás. Obviamente, a menor etapa, mejor pronóstico. A mejor subtipo histológico o de comportamiento menos agresivo, mejor pronóstico. Y asimismo, la edad, entonces uno agarra toda esta información y uno puede hablar a los pacientes entonces sobre el pronóstico de su enfermedad, sobre tratamientos adicionales, sobre la forma en la cual uno va a hacer el seguimiento y si hay que dar un tratamiento, ¿no?, para prevenir la recurrencia de la misma. Al final, entonces, una vez ya conocido todo esto que hemos hablado esta noche, se resume, pues, todo esto tiene que ver mucho con la aparición del cáncer, del éxito del tratamiento, la detección temprana del mismo. Todo tiene que ver con factores sociales, políticos y económicos. Esto va a determinar el tema cultural, es la conciencia de la enfermedad, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de salud con personal que conozca de las enfermedades o que tenga ese chip de prevención, de asesoría, el costo político, que son temas de actualidad y uno ve cómo se destinan dineros para algunas cosas y se descuidan muchos en los temas de salud, y eso tiene que ver mucho con el tema económico también. Entonces, todo esto, además de lo que hemos conversado, incide en el diagnóstico de este cáncer o de otros cánceres. Entonces, cuando hablan como se hizo en la pregunta o como les comenté en las primeras diapositivas, que se ve que está aumentando la incidencia, es porque se ha hecho un esfuerzo en la detección del cáncer, que las personas han asimilado un poquito esa información y son más conscientes de que existen enfermedades como esta que se pueden prevenir o que se pueden tratar cuando están muy, muy temprano. Y cuando vemos pues resultados que no se acercan mucho a los de otros países, pues ya vemos que ya hay algunos de estos factores que están fallando, ¿no? Entonces esto, para que vean más o menos el diagnóstico, aquí no sale Panamá, pero agarré aquí Colombia, que está más cerca de nosotros. Países desarrollados, en Canadá, por ejemplo, Alemania y demás, tienen un diagnóstico, una posibilidad, los pacientes de hacer un diagnóstico más temprano mayor que en regiones como la de nosotros. Y esto tiene que ver totalmente con lo que acabamos de conversar, ¿no? El acceso a los servicios de salud. Al final, todas estas cosas pues tienen que ver con el tratamiento
con las recomendaciones que le vamos a hacer a una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama. Miren que muchísima información lo que les he dado hoy tiene que ver con todos esos factores de riesgo, con las características del tumor, con los resultados de las biopsias o de la cirugía, esos receptores que nos van a permitir saber qué tipo de quimioterapia, si es necesaria, vamos a utilizar, el tamaño del tumor y demás, el acceso a algunas técnicas que permitan preservar la mama o reconstruirla posteriormente. Entonces hay muchos factores que son individuales, son de cada persona, que nos permite entonces hacer recomendaciones, responder preguntas como las que han hecho previamente. Entonces, por ejemplo, esto es una disección axilar, ahí más o menos, y esto es lo que yo les decía, miren lo que pasaba. Gracias, doctor. Tenemos allí una pregunta. Sí. Sí. Sí, doctor, tenemos una pregunta de cómo se detecta el cáncer de mama en hombres. El diagnóstico ahí se hace de manera diferente, hay señales o signos distintos. Igualito, igualito. Ahí algunos de los signos que hemos hablado que se presentan en ellos, la sensación de una masa en la mama o algunos cambios en el mismo tejido mamario, secreciones a través, lo mismo, es exactamente el mismo Okay. comportamiento, los mismos signos. Yeah. ¿Qué hay otras preguntas? Puntos rojos en la piel, eso no, usualmente no, son lesiones benignas. Lugares rojos pequeños. Hay que ver la forma de ellos, si tienen relieve, si tienen áreas irregulares o no, que puedan ser algunos tipos de tumores de la piel. Y eso es importante a veces la valoración por el dermatólogo. Entonces, sí. Okay. Creo que se me fue la... momento. Hay también una pregunta de una joven de 16 que pregunta si en una joven de 10 años hay probabilidades o hay un riesgo de tener cáncer de mama si hay un familiar, que creo que es su abuela, que menciona que lo ha padecido. En ese caso, en las mujeres más jóvenes, ¿qué debe ser para ellos las medidas de prevención? ¿Las mismas? ¿El autoexamen? Exacto, es poco probable en una mujer tan joven que haga un cáncer de mama. Y hay que ver el patrón del cáncer en la abuela. Hay que ver la siguiente generación, si se presentara o no algún cáncer. Y si se demuestra que existe un patrón hereditario, hay que hacer la asesoría entonces en la joven de 16 años, e iniciarle a edad temprana, probablemente desde los 25 años, los exámenes para detección temprana de esto. Y ya si ella si es portadora ella de la mutación, entonces conversar sobre las alternativas de reducción de riesgo, como la cirugía, la mastectomía bilateral y demás. Y los ovarios, una vez se acerque ya a la menopausia y cumpla la parte fértil, ¿no? La alimentación contribuye totalmente positivo para el cáncer. Aquí es importantísimo el apoyo que dan los nutricionistas. Y si ustedes vieron, les comentaba como factor de riesgo el tema de la obesidad. Entonces, mantener un índice de masa corporal adecuado, comer sano, incide totalmente en la probabilidad de recurrir o desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, miren lo que les comentaba yo. ¿Tenemos alguna otra preguntita ahí? Sí. ¿Otra pregunta? No. Ok, lo que les Para ver. comentaba... No. Lo que les comentaba previamente era, miren lo que pasaba con las pacientes a que se hace mastectomía, se quitan todos los ganglios de la axila y se da radiación. Usualmente miren lo que pasa, se hinchan las manos de esa forma. Y si nosotros hacemos las técnicas estas nuevas de preservación,
esto no ocurre. Entonces, las pacientes tienen unos buenos resultados y que son similares a que si le quitamos todos los ganglios y la mastectomía sin una cirugía deformante y con algunas complicaciones a largo plazo. Y el ganglio de centinela, pues eso se detecta, esta foto no se ve muy bien, pero se detecta con un instrumento que detecta la radiación que emite esa sustancia que inyectamos a través del pezón y solamente sacamos ese ganglio. Una incisión pequeña, disecamos, encontramos ese ganglio, sacamos eso, lo enviamos a estudio y eso nos da la información que requerimos para el diagnóstico y tratamiento. Y esto es una paciente con cáncer de mama que se le hizo un tratamiento que preservó las mamas, se hizo reconstrucción, se le puso acá el implante también para que quedaran simétricos y ve la diferencia entre esto y las pacientes que he mostrado anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, al final viene la supervivencia, o sea, la importancia, esto para resumir la conferencia, la importancia de detectar temprano. La supervivencia en 5 años se acerca al 100% y va disminuyendo a medida que avanza la etapa del cáncer. Y esto también se modifica con las características del cáncer, su perfil de agresividad o no. Entonces, al final, pues, para concluir, uno, tener conciencia de la enfermedad, de que existe el cáncer, aunque no nos guste mucho la palabra, es una enfermedad que existe, que no siempre es malo, hay unas posibilidades altas de sobrevivir a un cáncer o importantes si lo detectamos muy temprano. Hay un abanico en la actualidad bastante amplio para tratarlo. Hay métodos o formas de hacer seguimiento después del cáncer para detectar la aparición del mismo y para reducir el riesgo de aparición, principalmente en cáncer de mama, que tenemos la terapia hormonal, tamoxifeno y otros medicamentos que se pueden dar para reducir ese riesgo de forma importante. Y es importante también concluir que a pesar de que se hable de que, por ejemplo, el autoexamen no disminuye la mortalidad y demás, pero sí sirve para crear conciencia del cuerpo, de la normalidad, de qué estaba bien y qué cambió ahora. Y eso genera una consulta, preguntas que podemos resolver lo que vemos este tipo de enfermedad y hacer la detección temprana o la modificación de algunos factores que la pueden poner en riesgo para realizar una enfermedad como esta. Entonces, esto es lo que les tenía para la noche. ¿Hay más preguntas? Muchísimas gracias, doctor. La verdad que gracias por su paciencia y por las tantas preguntas que nos han llegado. La verdad que ha sido muy buena la interacción de quienes nos han acompañado hoy. Sí. Nos preguntaban desde Facebook si los dolores podían ser síntomas, creo que se refiere aquí de cambio de vida, de la menopausia. Creo que esta no tiene que ver con el cáncer de mama, pero sí con las mamas. Los dolores... Sí, doctor, nos puede... dolores en las mamas. El cáncer de mama usualmente no duele. O sea, usualmente no duele. Entonces, probablemente sean otras cosas que sí vale la pena investigar, ¿no? Y hay algunas causas crónicas del dolor sin lesiones que se pueden tratar con medicamentos a corto tiempo y no pasa nada. Okay. Ahí lo importante siempre entonces es mantener nuestras citas periódicas con nuestros doctores. Es correcto, nosotros recomendamos siempre la consulta anual con su médico, con su ginecólogo. La importancia de eso obviamente es el examen físico completo, la atención a síntomas que tenga el paciente, hacer algunos estudios de tamizaje o detección temprana, en los del cáncer de mama, la mamografía y demás, y por ejemplo el cáncer cervicuterino que se previene con una cosa tan simple como un Papá Nicolau. Entonces, sí, importante esa rutina y la comunicación con su médico. Sí, reiteramos que la prevención es importante porque el cáncer no se detiene.
Sagicor Compañía de Seguros nos recuerda la importancia de hacernos periódicamente nuestros exámenes. Y vamos entonces ahora a proceder a obsequiar la mamografía. Queremos hacerle una pregunta a quienes están en la audiencia, quienes han quedado con nosotros, y es qué factores, que nos mencionen 2 factores modificables, o sea, que están en nuestras manos poder cambiar, que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer de mama. ¿Qué factores que sí están relacionados con estilo de vida? La primera que nos mencione 2 factores modificables por nosotros que están en nuestras manos y que nos ayudan a prevenir el cáncer de mama, se va a ganar pues la mamografía. Examen, cita periódico de ginecólogo. Wow, varias contestaron rápido. Vamos a revisar. Quiz. Estaban muy atentas. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a chequear aquí. ¿Quién fue la ganadora? Nos habría encantado que todas ganaran. A ver. Aquí me dicen que Caroline Salinas es la ganadora. Caroline, si te mantienes un momentito por Zoom con nosotros para poder pues hacerte entregar tu cupón, que como dijimos es válido hasta diciembre. Y podrás hacerte tu mamografía en Pacífica Salud. La verdad, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Gracias a la audiencia por estar pendientes, por haberse quedado en compañía nuestra y del doctor Gutiérrez, para conocer más de ustedes, para cuidarse, el autocuidado que es tan importante, y muchas de estas cosas de prevención pues están en nuestras manos. Así que despedimos así otro Mi Momento Ellas. Esperamos vernos pronto de nuevo. Muchísimas gracias, doctor. No sé si nos comparte, o no sé si las tiene ahí en su dispositivo, sus contactos, doctor. Sí. Creo que desde las redes del Panama Cancer Clinic, que estamos en Facebook, en el Instagram, igual el Instituto de la Salud Femenina, ahí pueden localizar los números donde encontrarme. Cualquier duda, de igual por el Instagram de nuestras clínicas, o el personal que es Gutirrod, de Gutiérrez Rodríguez, en mi Instagram, y con mucho gusto, ¿no? Para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias Dorina. Gracias Bielka. Vamos a tener pronto anunciándoles la próxima reunión de Mi Momento Ellas. Que estén muy bien. Hasta luego.